yo venía con la ilusión de ser telonera de Georgina y tengo la incómoda situación de hablar después. Pero bueno, y además el agradecimiento tiene que ver con que yo no formo parte de la Academia Penal, no, a pesar de que soy abogada. Y así que, pero bueno, siempre, o por lo menos en los últimos 20 años, tuve militancia feminista y hay muchos campos de militancia dentro del feminismo, como hay muchos distintos feminismos, como señalaba recién Georgina, y parte de mi militancia activa, por lo menos en un grupo que participé, que era Ají de Pollo, tal vez el más activo, fue la construcción de agenda y la disputa de una agenda, ¿no? Entonces, pensando en cómo articular esta mesa particular en donde tenemos que hablar de violencias institucionales entre persecuciones policiales y ensañamientos carcelarios y la convocatoria general, ¿no? Que cuál sería una agenda feminista para el ámbito penal, yo quería señalar algunas cuestiones que me parece que pueden hacer un campo de agenda a construir, que no necesariamente va a ser fácil. Me parece que es toda una señal, que la mayoría, como dijo hoy ya Ileana, la mayoría somos mujeres y algunos compañeros que participan, pero pareciera que este es un tema que no hace a las altas discusiones de la dogmática penal, ¿sí? Y así que me gustaría discutir eso, la agenda en la academia y cómo esa agenda construye violencia institucional, porque cuando lo miramos desde la academia, y en este punto sí voy a hablar como profesora de Derecho, trabajo que tengo también hace 20 años, no de dogmática penal, pero si tuviéramos que hacer una descripción desde cómo mira esto la academia y cómo llegamos a estas situaciones que tan acertadamente o tan puntualmente nos comentaba Georgina, tal vez suena caricaturesco, pero por el poco tiempo que tenemos lo voy a hacer así. En principio, la descripción que se hace desde el derecho penal es eminentemente dogmática y normativa. Esto es, dogmática me refiero a un conjunto de personas, en la dogmática penal en general varones, eruditos, que dicen cosas acerca de las normas y elaboran teorías acerca de cuáles son las condiciones de aplicación de esas normas en un contexto democrático, ¿sí? Dentro de lo que son las diferentes dogmáticas, pensemos en el derecho civil o en el derecho financiero, en el que quieran, el derecho penal tiene una agenda política muy clara y que sería algo así como, en algún punto somos los más eruditos, en algún punto somos los que más claramente vemos que la democracia se juega en la aplicación de las normas y sobre todo en la aplicación del derecho penal. Muy claramente tenemos en claro también entonces que el trabajo en torno de las garantías y de ahí el gran desarrollo que tuvo en nuestro país el garantismo penal, algo que es sumamente importante como capital político y como capital democratizador. Eso no está puesto en duda, ¿no? Si no, quiero ir a este otro punto, en donde, bueno, ¿y cuándo se toca esto con el género? Bueno, esto con el género no se va a tocar nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos serían algo así como temas menores que o bien se los dejan a los eruditos progres del Departamento Penal, que vendrían a ser los criminólogos o las criminólogas, y por lo tanto sería, bueno, lo que estudia el costado más. Los que no se animaron a estudiar sociología y se quedaron acá, les dejamos estos temas. Y después está la gran dogmática que toca los grandes temas en los cuales, por supuesto, se les va la vida hablando todavía de las garantías que se consiguieron con la Revolución Francesa y los límites al poder. Ahora bien, esa construcción dogmática, ¿sí?, no está puesta en tela de juicio, ¿sí? ¿Por qué no está puesta en tela de juicio? Porque en general lo que se va a hacer es una preservación de la agenda política. Esos temas no van a entrar a los grandes debates normativos, ¿sí? Y acá quiero hacer un paralelo con esto que señalaba Georgina, que un diagnóstico que comparto absolutamente, el de la ley de trata. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué funciona ese discurso de la ley de trata? Bueno, porque hay otro tema que el progresismo jurídico no aborda, y en esto yo hablo desde ese campo, ¿no? Y acá me gustaría plantear la gran apuesta que todavía no señalamos. En principio tenemos que poder discutir si el género es simplemente una descripción de atributos
que nos instituyen como sujetos o sujetas, ¿no? Ahora se habla de eso, ¿no? Es medio loca esta construcción. Quiero ser una sujeta de derecho, digo sujeta para denunciar que estoy oprimida, pero también reivindico ese lugar de poder que da ser un sujeto de derecho, ¿sí? Una descripción un poco compleja. Entonces, ¿cómo se preserva ese espacio de autonomía y cómo se construyen estos grandes temas y estos temas menores? En principio, sin discutir políticamente una categoría de género o qué entendemos por género y poner sobre la mesa que el género es una categoría normativa, jerarquizante, clasificatoria, y por eso jerarquizante, como cualquier clasificación en el derecho, es jerarquizante y tiene un poder profundamente moralizador, ¿sí? Y en este sentido voy a volver con esta descripción que parece un poco caricaturesca, pero que funciona así. Así como están los grandes eruditos y los grandes eruditos más progres que trabajan en la criminología, esta distinción entre, bueno, el género como una categoría que me oprime, los marichulos me oprimen, pero cuando yo la utilizo como categoría descriptiva o como categoría que organiza mi política feminista, ya no sería opresiva. Esta idea según la cual existirían herramientas neutras que yo puedo usar a favor o en contra. Y de ahí vienen todas estas, bueno, yo no soy punitivista, pero quiero una aplicación igualitaria, que esto no niega que efectivamente una mujer que hoy recurre al sistema penal no la va a pasar bien, ¿sí? Y menos aún si es sujeta del derecho penal, si es involucrada en una causa. Entonces, ¿cómo se construye esa violencia institucional? Porque si fuéramos a escuchar cualquier charla que se organiza de manera sistemática en el Departamento de Derecho Penal de cualquier facultad, pero voy a tomar el de la UBA, que es el que más conozco, nunca está puesto en tela de juicio que ese gran aparato garantista en el cual el Estado nos debería cuidar de su propia crueldad a través que ejerce a través del derecho penal, eso no está puesto en tela de juicio. ¿Y por qué no está puesto en tela de juicio? Porque todos estos temas que hacen al control social y que construyen violencia institucional no se construye como dicen esos discursos, inclusive algunos de estos discursos progres de la criminología, por la fuerza policial, porque bueno, yo estoy atrás generando teoría y ahí va la policía, y por eso me parece tan iluminador el ejemplo que pone Georgina sobre las compañeras que dicen es peor la psicóloga, ¿sí?, que el policía. Acá podríamos decir, y es lo mismo, es peor el teórico del derecho, por más progre que sea, que nunca se va a involucrar en esa cuestión y que le es muy fácil que la construcción de la violencia institucional la haga el brazo armado más directo del Estado, que es la policía. Pero las teorías que se generan en esta academia, que dan lugar a esta neutralidad, que le permite al gran teórico separarse, y por eso digo, festejo que esto lo acoja el INESIP, que es una institución por la que me consta, por mi formación, que han pasado todas las luminarias de la dogmática penal que hoy no están acá, ¿sí? Y que ha formado esa gente que hoy no está acá dando cuenta, ¿sí?, de qué están haciendo frente a la violación sistemática de derechos que sufrimos en virtud del género, que adoptamos o que se nos asigna. Entonces, ¿cómo se construye? A partir de la construcción de políticas de baja intensidad. Se acordarán, y a ver, supongo que Georgina va a coincidir, cuando fue la gran batalla por la derogación de los edictos policiales, que es cierto que atormentaban la vida de las personas sometidas a los edictos policiales porque te podían detener sin juicio, te pasabas 30 días detenida, salías un día, volvías a caer, las compañeras tenían autorizadas entre sí los chicos en el colegio porque si caías nadie te lo podía sacar, a lo mejor no había otra persona en ese núcleo familiar y demás. Y la gran batalla de la derogación quedó en la épica de los discursos democratizadores en nuestro país, por lo menos en el ámbito de la ciudad, como una batalla de la democracia, no una batalla de las trabajadoras sexuales o de quienes se definan como personas en situación de prostitución, no, fue una batalla de estos grandes teóricos, ¿sí? Ahora bien, esa batalla, y que queda en el relato épico de las garantías en nuestro país, tiene un correlato, ¿sí? Porque hoy existe, por ejemplo, un código de convivencia, en donde las compañeras ya no quedan 30 días detenidas, pero está, voy a poner el ejemplo que ella puso de la compañera dominicana. Una chica llega a trabajar, supongo que será así, me podrá corregir Georgina, la chica llega a trabajar, viene
con un exilio económico, con grandes miedos seguramente, con una historia detrás, con una familia probablemente, y bueno, y está trabajando en la calle. Y viene un policía que la amenaza con un acta, que la amenazará seguramente con muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre tiene la herramienta de un acta, ¿sí? Un acta contravencional que cualquiera de estos teóricos después no les importa nada, porque van a decir si después el fiscal las archiva o si vos vas a juicio y enseguida declarás la nulidad. Bueno, pero entre ese saber académico que nunca, ¿sí?, se enfrenta a estas políticas de baja intensidad, ¿sí?, y esta vida cotidiana de esta compañera o cualquier otra que sabe que el policía de última le labra el acta y después entonces va a estar esperando que si el fiscal se la archiva o no se la archiva, qué pasa si es reincidente, donde sí te pueden detener. A lo mejor, no, bueno, sí, te pueden detener 30 días. Tal vez no se están aplicando, pero la amenaza persiste, como persiste la amenaza penal sobre la cabeza de cualquier persona que haya atravesado la experiencia del aborto clandestino. Muchos de estos progres nos dirán, bueno, pues ustedes saben que no hay tantas causas por aborto. No hay tantas como hay contra los pibes chorros. Sí, bueno, no hay tantas. Y este es el otro eje que quería marcar como un eje en el cual creo que tenemos que construir agenda, tal vez una agenda de denuncia y de interpelación mucho más directa a todos estos espacios de construcción de saber que son los que aseguran esta violencia institucional. Porque la cana, ¿sí?, si puede hacer esto, no es porque ontológicamente el tipo que se metió a cana es un malvado, ¿sí? Hay toda una ideología que sustenta que esa sea la cara visible de la violencia institucional, pero que se forma en estas teorías dentro de las cuales están aún las teorías feministas. ¿Por qué? Porque tanto el progresismo como la derecha sabe que los discursos emancipatorios son terrenos políticos fértiles para la disputa, ¿sí? Y no es común que una de las grandes agendas de la derecha sea, por ejemplo, la lucha contra la trata. Entonces, ¿la discusión es tanto cómo regulamos la trata? Bueno, la discusión es previa, cómo construimos teoría y cómo el género se inserta en esa teoría, que reconozco que es una teoría misógina que se resiste a esos saberes, pero cuando llega un momento político como este, en el cual no se puede resistir más, porque las pibas en la facultad te piden clases de género, porque las pibas te toman la calle, aunque la ley no salga, ¿sí?, en ese momento en el cual el discurso de género entra, tenemos que asumir el desafío de discutir, sí, es una ideología de género y discutimos ideología. ¿Qué hacemos con esa ideología? Somos funcional a la construcción de esta violencia institucional, ¿sí?, que no es una cuestión de lo que pasa en Constitución, porque bueno, está el pibe, está la chica en prostitución, está la cana. Es esa violencia institucional y otras que podríamos tomo esta porque justo habló Georgina, podríamos hablar del sistema carcelario y demás, o de la situación de las mujeres procesadas por trata. Ahí está el dispositivo del género como fuertemente moralizante. Y acá quiero traer la atención a otro punto que me parece que a veces no se ve desde el derecho penal y que en otras disciplinas del derecho no pasa, y que creo que también ahí hay otro campo de disputa. Es como si fuera la cuestión de la ciudadela, ¿no? Como este es un saber más erudito, bueno, no como los de civil, ¿no?, que lo que hacen es compilar cosas. Pareciera que en civil no hay una gran teoría, como si hay, por ejemplo, en la dogmática penal. Perdón si hay alguien que haga civil, pero saben que esta es la descripción, ¿no? La escala de erudición sería, bueno, el derecho penal y después, bueno, la filosofía, lo cual no implica que yo sea muy erudita, sino que hay gente que cree que de ahí se puede llegar a explicar la existencia de Dios, que es lo que hace la mayoría de quienes trabajan en filosofía del derecho, o gran parte. Entonces, ¿qué pasa con las otras disciplinas? Y a mí me parece que hay cierta ingenuidad o comodidad política por parte de la dogmática penal respecto del derecho como una práctica social discursiva que impacta en otras dogmáticas y que sí es utilizada en otras dogmáticas. Y me parece que hay una comodidad o una ingenuidad en pensar que cuando otras dogmáticas sí son conscientes del terrible poder que tiene la retórica de la dogmática penal y la utilizan, ¿sí?, no alcanza con decir que ahí vienen los de civil que son una manga de brutos y brutas. Estoy pensando, por ejemplo, en dos casos que hubo ahora, uno en la provincia de Río Negro y otro en la de Chubut. El caso de Rawson
y el caso de Chipolletti, en el cual frente al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es algo que puede ocurrir, o bien porque el tipo no quiere pasar dinero y es un producto marichulo del patriarcado, o puede pasar porque el tipo está en la lona, ¿sí? Y como el tipo está en la lona y no tiene ningún bien registrable y no tiene un sueldo que le pueda embargar, ¿sí? Un juez civil mandó a detener sine die, esto es, al infinito, mientras el tipo incumpla, a detener en comisaría, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un desafío también. Uno podría decir, bueno, pasa porque viste cómo son los jueces civiles, que siempre quisieron ser jueces penales. Bueno, corriéndonos del orgullo del lugar que nos toca en la academia o en el ejercicio de la magistratura o de la profesión, ahí, más que egos, lo que se juega es la complejidad en la construcción, ¿sí?, de esta violencia institucional. Y en ese sentido no hay ingenuidad que, creo yo, que hoy sea posible alegar, ¿sí? Me parece que no puede haber ni comodidad política ni ingenuidad en pensar que ahí esa retórica en civil es efectiva, en parte por lo que hace la dogmática penal cuando no le interesa, y ahí hay un campo que construir. Bueno, hacernos cargo de esa retórica punitivista y sobre todo hacernos cargo, bueno, y ahora, hasta hace poco podríamos decir, éramos una minoría que a nadie le importaba discutiendo cuestiones de género dentro de la academia. Ahora es una demanda porque la discusión se centró en los derechos. Por supuesto que podríamos discutir si el derecho es la vía como para mejorar la situación de opresión en clave de género, pero en principio en la agenda política argentina de hoy lo es. Y en ese punto la academia me parece que tiene ahí tenemos un punto que construir. Por supuesto absolutamente difícil, sin ir más lejos no tenemos muchas interlocutoras o interlocutores de estos que estoy nombrando, pero me parece que ese es un punto en que bueno, que a mí me interesaba traer a la discusión el rol de la academia, incluida la academia progresista, en la discusión del derecho como un discurso que construye materialidad, ¿sí? Hay una conexión material entre este discurso de la academia y esto que está pasando y esta violencia institucional que sufren mujeres en prostitución, mujeres que se practican abortos en la clandestinidad, mujeres que son detenidas por tráfico de drogas, que son quienes más son detenidas hoy en el sistema carcelario. Así que bueno, sé que estuve un poco desordenada porque es el problema de escuchar a muchas personas antes y a lo mejor querer ir para otros lugares, pero bueno, me gustaría, si tuviera que hacer una mínima conclusión en un minuto, es plantear los desafíos de construir y de interpelar una academia, ¿sí?, que no dé como resultado la construcción de esta violencia institucional. Y con esto no estoy diciendo cómo profundizamos los discursos garantistas para que la derecha no avance, sino hacernos cargo que el derecho penal, aún en sus versiones más garantistas, no reduce daños, nunca reduce daños. Lo digo porque una vez escuché a un fiscal que dice, no, pues yo soy abolicionista. Entonces, ¿por qué sos fiscal? Y porque si no estaría otro que sería peor. Esa ingenuidad no existe, ¿sí? Sí puede haber otro peor, pero hay un límite en el cual te tenés que hacer cargo vos. Siempre hay alguien peor, ¿sí? Pero bueno, mi idea era debatir eso. No tanto decir, bueno, el conservadurismo, sino decir, bueno, ahí tenemos una batalla política que iniciar. ¿Y qué es la que da lugar a esto que se llama Georgina? Porque sí existe una hegemonía en términos de género en la Academia de Derecho. Existe. En la única colección de teoría de la democracia del siglo XXI, Gargarella tradujo a McKinnon. Bueno, de eso hay algo que hay que hacerse cargo. Y preguntarnos. Yo creo que está bien leer a McKinnon. El problema es si solo leemos a McKinnon y aplicamos esas políticas de McKinnon, que son las que decía Tamar Picha a la mañana y que son las mismas que señala Georgina. Punir al cliente, y por eso decía lo del orden moralizante, y que no se reduce a la situación de prostitución. De hecho, cuando Georgina hablaba, yo me acordaba de un artículo que de casualidad leí ayer, lo nombro porque está al alcance de todo el mundo, es un libro muy conocido. Joan Scott tiene un artículo sobre
la sospecha que había sobre la joven trabajadora parisina cuando empezó el sistema fabril, ¿no? Y ella decía que se llamaban las mujeres femisolé, las mujeres aisladas. Era el miedo hacia esa chica, a lo mejor pueblerina, que había emigrado a París y que no se sabía de dónde sacaba la plata, ¿no? Y que entonces decían, bueno, para ser trabajadora tiene mucha plata, entonces tal vez, ¿sí?, está en prostitución, y esta idea de que era una contradicción imposible, ¿sí?, porque ahí lo que no se toleraba era la autonomía de una mujer como trabajadora, ¿sí?, y en ese sentido era muy claro, era siempre la misma mujer en esa construcción, y esa idea moralizante de qué se espera de un género, ¿sí? Bueno, no voy a tomar más